lo indiques, ¿eh? Vale, ok. Ya veo que le diste hoy. Vale, gracias, amiga. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy dedicada a la Constitución. Bueno, veo algunas caras conocidas, creo que incluso ya han estado en estas clases, así que igual pues podrían dar de la mano conmigo. Veo a dos o tres personas que pues manejan perfectamente estos temas, así que si quieren luego participar lo pueden hacer sin ningún problema. Vamos a empezar hablando o definiendo lo que es una constitución. Pues en distintos momentos de nuestras vidas pensamos que la constitución es únicamente una norma y es una norma suprema de un país, ¿no? Muchas veces repetimos desde esta perspectiva el concepto de constitución. No obstante, también podemos encontrar otro concepto que es el histórico y que pues está relacionado más que todo con la finalidad que se persigue al establecer en una norma escrita, en un texto escrito, lo que se considera como la ley fundamental de la nación. Este sentido histórico de la Constitución, en el sentido de ser la ley fundamental y permanente, es un concepto que viene de Inglaterra, un país que no tiene una constitución escrita, pero que es quien nos da, ¿no?, todas esas ideas de la existencia de principios fundamentales básicos que deben prevalecer por encima del poder político o del poder del Estado. Mucho antes de que existiera Estado, mucho antes de que se hablara de la existencia de un poder político, en Inglaterra ya existía, ¿no?, esa idea, esa contextualización de una ley fundamental básica que protegía principalmente la libertad, la propiedad y la vida de los individuos. Aunque siempre también hay que ver el contexto, cuando surge esta idea, no se hablaba de todos los individuos, sino que era la Edad Media y era una sociedad estamentaria, por tanto, en un primer momento en Inglaterra se pensaba que esta ley fundamental únicamente amparaba una parte de la comunidad, ¿no?, una parte de la población, que generalmente era la parte que se encontraba en la cúspide de la pirámide de la sociedad feudal estamental. Entonces, la Constitución no solamente es una norma, no solamente es una norma suprema, sino que tiene un valor histórico que se pone de manifiesto en los diversos textos constitucionales y que se pueden resumir en una serie de legados que son la garantía de los derechos, la separación de los poderes. Vamos a ver que en el avance también del Estado contemporáneo se agrega un legado más que nos da la Constitución, que es el propio principio democrático. Y luego, en la Constitución de 1787, la primera escrita de la historia de los Estados Unidos de América, se nos da el valor de la Constitución como norma suprema, ¿no?, norma escrita y norma suprema del país. Antes de esta Constitución de 1787 ya encontrábamos la idea de que debía existir o que existía una ley fundamental y permanente que amparaba los derechos más preciados de determinados individuos. Luego se va ampliando el concepto y se dice de todos los individuos. Esa idea nos viene en Inglaterra. De Inglaterra, por tanto, no es algo irracional que fuesen los estadounidenses, que eran colonos ingleses, que van a formar, ¿no?, este nuevo Estado a partir de la Constitución de 1787, los que plasman por escrito eso que ya traían, ¿no?, esta costumbre que ya existía en Inglaterra de una ley fundamental y permanente. Entonces, en un sentido muy amplio, a veces se utiliza
este término de constitución para aludir a cualquier forma de organización política. Se nos habla de constitución en el tiempo de los griegos, constitución en el tiempo de los romanos, constitución en la Edad Antigua. No obstante, esto es un término coloquial. En ese momento no existían constituciones, ni siquiera existía el límite del poder a través del derecho, ¿no? Incluso la época de los romanos, si bien, ¿no?, contribuyen con muchísimas instituciones al derecho codificado, el poder del príncipe no estaba sujeto a la ley. Entonces, no podemos hablar de la existencia de una constitución. La constitución surge en sentido estricto, propiamente dicho, eh, a partir de todas estas ideas que se comienzan a desarrollar principalmente desde la Edad Media en Inglaterra, ¿no? Y sobre todo, si vamos a poner un punto de inicio del periodo constitucional estrictamente señalado así, vamos a partir del siglo XVIII, ¿no? A partir de las revoluciones liberales, de la Revolución Francesa y de la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos de América, pues en este momento es que se da forma escrita a la idea de que la limitación del poder requiere de una constitución, ¿no?, de límites que pueden estar plasmados, ahora dicen los estadounidenses, ya no en una costumbre jurídica, como lo tienen los ingleses, sino de manera escrita. Entonces es en ese momento específico cuando surgen las constituciones. Antes del siglo XVIII es imposible hablar de constitución. Antes del siglo XVIII existía, ¿no?, la idea en Inglaterra, ¿no?, de una ley fundamental permanente, pero no teníamos esa plasmación de manera escrita en un texto, ¿no? Existía la idea de que se podía limitar el poder a través de determinadas libertades, pero no se había plasmado de manera escrita. Es más, hasta el día de hoy, en Inglaterra no existe una constitución escrita. Así que nos vamos a ubicar en el siglo XVIII, cuando nace la constitución, y es el momento en el que se da paso a la edad contemporánea, ¿no? Con el surgimiento de las primeras constituciones, surge la edad contemporánea, surge el Estado de Derecho, el Estado constitucional de derecho, aunque en el siglo XVIII, con las primeras constituciones, no surge el Estado democrático de derecho. Esto va a tener que esperar un tiempo más. Todos estos conceptos, entonces, estos términos, Estado constitucional, Estado de derecho, Estado contemporáneo, son expresiones que pueden ser utilizadas de manera sinónima. Estado de derecho, Estado constitucional, Estado contemporáneo de derecho, no así Estado democrático de derecho, porque esto surge posteriormente. Entonces, esta idea de lo que es la Constitución en el siglo XVIII, va a parecer estrechamente vinculada a la idea de Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Pues es aquel donde el poder se somete definitivamente al derecho, ¿no? Y va a venir de la mano también con una concepción de derechos que en un primer momento eran libertades y que hoy conocemos como derechos humanos o derechos fundamentales. Es importante que la Constitución esté unida con el concepto Estado de Derecho, porque claro, nosotros sabemos que el Estado de Derecho es un sistema en el que el poder se va a someter, o por lo menos intenta, ¿no?, que el poder se someta definitivamente al derecho. Y es por ello que siempre les digo que la Constitución, más que una norma suprema, pues tenemos que verla desde la perspectiva de las materias que va a regular, ¿no? Es ahí donde podemos ver la honestidad de nuestras constituciones. Si su finalidad es establecer un Estado de Derecho, pero no de cualquier derecho, no de cualquier ordenamiento jurídico. Un Estado de Derecho es aquel donde el poder se limita al ordenamiento jurídico, pero no cualquier orden jurídico, sino aquel orden jurídico que es creado por poderes que están separados y que se controlan y se limitan entre sí.
Ese es el Estado de Derecho que está unido al concepto de constitución, ¿no? Y a un concepto de constitución honesta. Entonces, vamos a encontrar que estas dos materias son las imprescindibles, es lo que siempre debemos, siempre les digo en las clases, siempre debemos buscar en nuestras constituciones, que realmente hagan efectivo lo que se quiso en el siglo XVIII, que exista un Estado de Derecho, y para ello pues tenemos que encontrar estas dos materias fundamentales. Por un lado, la separación de poderes, y por el otro lado vamos a encontrar el reconocimiento y garantía de los derechos. Es por esto, o es para esta finalidad, que surge la Constitución, que no se ha quedado en el siglo XVIII. Las constituciones, una vez que nacen, no se quedan petrificadas, evolucionan, ¿no? A lo largo de los siglos han venido evolucionando y se han venido actualizando en cuanto a principios o valores que contienen las constituciones. Una constitución no puede quedarse en el tiempo de manera petrificada. La constitución tiene que evolucionar, ¿no? Si refleja el orden de una determinada sociedad, y la sociedad va evolucionando a través del tiempo, desde luego las constituciones no se pueden quedar por un lado y la sociedad por otro. En ese momento, la constitución, si no evoluciona a la par de la sociedad, perdería toda su legitimidad. Entonces, viene a limitar el ejercicio del poder, pero la Constitución tiene que evolucionar conforme evoluciona la sociedad, y esto ha ocurrido desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Ahora, con el constitucionalismo, como les decía, surge lo que nosotros conocemos como Estado contemporáneo. El Estado existe antes que la Constitución. El Estado como forma de organización política existe desde la Edad Moderna, ¿no? Desde el siglo XV, con el Renacimiento, se comenzaron a estructurar los estados modernos. Veníamos de la época feudal, en donde existía una dispersión del poder. Pasamos a otra época en donde lo que se quiere es organizar de alguna manera el poder, ¿no? Y se crean los primeros estados como forma de organización de las comunidades políticas, y comenzamos a encontrar estos tres elementos que identifican a nuestros estados: territorio, población, poder político o soberanía, ¿no? Poder político o soberanía. Entonces, esa es la primera forma de Estado que conocemos, el Estado moderno. Ahora, con el constitucionalismo hay también una evolución del concepto de Estado, ¿no? De lo que se entiende por Estado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento surgen los estados contemporáneos, y todo esto va a estar auspiciado pues, por fundamentos teóricos y filosóficos, por la idea de la Ilustración. O sea, todos estos movimientos que se habían dado en la época previa a la Edad Contemporánea, la Ilustración, o por los fundamentos teóricos, por ejemplo, de John Locke, que nos hablaba del justnaturalismo, de Montesquieu, que hablaba de separación de poderes, o de Rousseau, que hablaba de soberanía popular. Y todo esto dentro de un contexto político-económico en donde encontramos a una clase social pujante, que era la burguesía. Entonces, las revoluciones dan paso al Estado contemporáneo, pero además vamos a encontrar que históricamente estas revoluciones liberales del siglo XVIII, donde se surge la edad contemporánea, donde surgen las primeras constituciones escritas en las cuales se plasma la idea que ya existía en Inglaterra de una ley fundamental básica para el Estado, en donde pues establece separación de poderes, ya plasmando también las ideas propias de Charles de Montesquieu, ¿no? En estas primeras constituciones vamos también a encontrar al lado de ellas pues el desenvolvimiento, siempre les digo también, de una clase pujante, que es la clase burguesa, y todo esto va de la mano con lo que les comentaba anteriormente, que es que en esa época histórica no podemos hablar de
propiamente de principio democrático, porque también encontramos que los derechos, la participación en lo que hoy podríamos hablar o definir como democracia le correspondía únicamente a unos pocos, ¿no? A unos pocos, no a todos la población, solo le correspondía a la clase burguesa. Entonces, el constitucionalismo no lo podemos negar, en un primer momento sí vino a afianzar a una determinada clase política. De esto también podríamos decir que incluso las primeras declaraciones de derechos vienen a afianzar la posición política económica de la clase burguesa. En la base del concepto histórico de constitución está una primera generación de derechos que son derechos de libertad, los derechos civiles y políticos. Como las constituciones no se han quedado petrificadas, sino que han venido evolucionando, cuando se incluye el principio democrático, que es mediante la pretendida universalización del sufragio, también se van ampliando paulatinamente nuestros derechos y el enfoque con el que vemos a nuestros derechos, que es también una parte esencial de la Constitución, ¿no? Les decía que por un lado es separación de poderes, pero por otro es reconocimiento y garantía de los derechos. En un primer momento, los derechos estaban acotados para beneficiar a una parte de la población, a la burguesía, pero poco a poco fueron evolucionando y se pasa de un reconocimiento casi exclusivo de la primera generación de derechos, que eran los derechos de libertad, a una plasmación de otros derechos predicables de todos y para todas, que son los derechos del ámbito social y económico, ¿no? Aunque en un primer momento surgen más bien dirigidos a la clase trabajadora y para responder a sus necesidades, luego vemos cómo han tenido una ampliación mayor. El problema que se tiene de ir trabajando en una ampliación de derechos que responda a las necesidades de la sociedad, que es lo que ha venido haciendo el constitucionalismo, es la dificultad de hacer efectivos realmente estos nuevos derechos que se reconocen. O sea, cada vez vamos avanzando más en nuestras cartas y en nuestras generaciones de derechos, pero lo importante no solamente es plasmarlos en la Constitución, lo importante es también contar con mecanismos de garantías. Y así hemos ido viendo cómo se ha ido avanzando, por ejemplo, en cuanto a la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales, se ha venido ampliando en cuanto a su judiciabilidad, porque en algún momento existía esa polémica de si estos derechos son realmente judiciales, ¿no? Si podemos exigir su cumplimiento ante los órganos de justicia, principalmente frente al Estado. Y la primera postura es que no, es más, hay algunas constituciones que no los tienen a los derechos económicos, sociales, no los tienen como derechos fundamentales. Es más, los sacan del ámbito de protección de sus propios procesos de amparo. Los tienen como principios programáticos, ¿no? Como líneas de dirección que debe seguir el Estado para desarrollar sus planes políticos, pero no como una obligación. Entre ellos está España, en donde los derechos de la seguridad social, por ejemplo, el derecho mismo al trabajo, el derecho a la salud, no forman parte de su núcleo duro de derechos constitucionales y no están protegidos por medio de la institución del amparo. Son líneas que puede desarrollar el Estado. Entonces, hoy día vamos viendo cómo hay estados que se han quedado en esta línea y hay otros en los cuales se ha avanzado. Si se revisan, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a ver que ha existido una progresividad en cuanto a la efectividad de estos derechos, los denominados DESCA, y en esta progresividad, en esta progresión, pues ha tenido una participación bastante vanguardista, por ejemplo, el juez Eduardo Ferrer MacGregor, ¿no? que ha tenido una posición de avanzada en cuanto a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.
Ahora, hay varias corrientes del constitucionalismo, ¿no? Para entender lo que es la Constitución, hay que saber de dónde viene la Constitución y cuáles son sus principios esenciales, ¿no? Para entenderla y para saber cuál es la finalidad que debes perseguir en nuestros estados. Ya les decía que la primera corriente del constitucionalismo es la británica, es la primera corriente en el tiempo. Si bien es cierto aquí no hay una constitución escrita cuyo valor prevalezca sobre las demás leyes, sí hay constitución, ¿no? Hay constitución, lo que pasa es que esta constitución está dispersa tanto en la costumbre jurídica como en distintos textos legales, ¿no? Estos textos legales pueden ser modificados incluso por el Parlamento, porque, claro, lo que existe en Inglaterra es soberanía parlamentaria y puede modificar, el soberano puede modificar las leyes que emita y que forman parte de la Constitución. Entonces, encontramos ahí un concepto de constitución distinto al que nosotros conocemos y el que creemos que es en sí la Constitución, ¿no? Porque siempre decimos Constitución, norma jurídica escrita, norma suprema del país. Y esa es una parte de lo que es constitución. Nos encontramos frente a Inglaterra en donde no tienen una constitución como norma jurídica escrita y que probablemente tampoco es la norma suprema del país. ¿Por qué? Porque su constitución está integrada incluso por leyes y entonces ahí se rompe el carácter de supremacía normativa de la constitución. Son leyes y el Parlamento puede modificar o derogar en cualquier momento esas leyes. Lo importante es que Inglaterra, si bien no tiene esa constitución desde el punto de vista formal, sí tiene constitución desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista garantista, ¿no? Lo importante es eso. Desde la perspectiva de lo formal, no hay una norma jurídica escrita suprema que prevalezca sobre las demás leyes que no pueda ser modificada por ellas. No lo encontramos, pero sí encontramos la perspectiva garantista, ¿no? Sí hay en Inglaterra, es más, de Inglaterra viene toda esa idea de la existencia o de la necesidad de la existencia de una ley suprema, de una ley fundamental. Miren, que es una, para ellos no es una ley escrita, es un conjunto de normas dentro de las cuales hay incluso normas no escritas, la costumbre jurídica, pero que van a limitar el ejercicio del poder. Y esto siempre les digo, viene desde la Carta Magna Inglesa de 1215, donde por primera vez se le dice al rey, tú tienes estos límites frente a nuestras libertades. ¿No? Eso es una constitución. Es más que una norma jurídica escrita, es esa, decía, ¿no? Carl Schmitt, es una decisión política fundamental, pero claro, no cualquier decisión política fundamental, es una decisión política fundamental que apuesta por poner por encima del ejercicio del poder a las libertades, a los derechos de las personas. Esa es la gran apuesta que hizo Inglaterra desde 1215, ¿no? Yo siempre les digo que es importante estudiar la historia y nos encontramos con estos datos importantísimos en donde vemos que las y los ingleses luchaban frente al poder del monarca, que en Europa era un poder absoluto. Claro, se luchaba frente al poder del monarca, pero esa lucha se hace de manera paulatina, ¿no? Sostenida a través del tiempo, y los ingleses vieron que era posible limitar el poder del monarca reconociendo lo que hoy podríamos llamar derechos. En ese momento no existía ese concepto, hoy sí, ¿no? Derechos subjetivos para determinados individuos. Ahí lo que se reconocía en el momento histórico eran prerrogativas, libertades para grupos, no tanto para la persona considerada en sí misma, sino para estamentos, para grupos. De ahí evoluciona el concepto de derechos que tenemos hoy día. Pronto los ingleses se dieron cuenta que era posible y es más, era necesario dar ese paso de limitar el poder del rey a través del reconocimiento de libertades,
pero por otro lado también se dieron cuenta que iba a ser necesario limitar el poder del Parlamento, eh, limitar el poder del rey fortaleciendo el Parlamento. ¿Por qué fortaleciendo el Parlamento? Porque el Parlamento se entiende que es el representante del pueblo, ¿no? Y más adelante, cuando ya surge el concepto de Estado, el Parlamento pasa a ser, a partir de la Edad Moderna, el representante del soberano, si tenemos por soberano al conjunto de población, o incluso a la nación, ¿no? Entonces es el Parlamento el representante, y a producto de esa representación, el soberano, el pueblo o los representantes o la nación van a elegir a través de un sufragio directo a los miembros del Parlamento. Es importantísimo el Parlamento en Europa, no solamente por ser el vehículo a partir del cual se va a concretar la representación, sino porque además la ciudadanía europea hasta el día de hoy, también eso siempre se les digo, a quien eligen directamente es a su parlamento. Es ese el poder que tiene la legitimación democrática directa. No lo tiene el poder ejecutivo, solamente lo tiene el poder legislativo en un sistema parlamentario. Entonces los ingleses, porque el sistema parlamentario surge también de Inglaterra, pronto se dieron cuenta que si querían limitar el poder de un ejecutivo, que era un ejecutivo pues déspota, ¿no? Un ejecutivo absoluto y déspota, tenían que ir fortaleciendo al Parlamento, que era el representante del pueblo soberano. ¿Y cómo lo van fortaleciendo? Pues diciéndole en un primer momento, a ver, monarca, tú ya no vas a poder dictar leyes y ejecutar las leyes, que ese es un absolutismo, ¿no? Aúna las funciones más importantes del Estado en un único titular. Entonces le dicen, no, ya las vas a tener que compartir. Vas a dictar leyes con el Parlamento se va a reunir contigo. Claro, en ese momento el Parlamento no tenía 500 miembros o 400 o 300 miembros, eran pues sociedades más elementales, ¿no? Entonces eran cortes menos, o sea, más pequeñas, más compactas, pero el rey se reunía en cortes para dictar leyes y posteriormente se fue limitando más el poder del monarca y se le dijo, ya no vas a dictar leyes, solo las va a dictar el parlamento y tú las ejecutas. Entonces eso es lo que nos da y el constitucionalismo inglés nos aporta esa idea de lo que va a ser constitución, que yo siempre les digo, ojalá que sea la idea que no se nos olvide. Ojalá que sea la idea que nosotros defendamos de nuestras constituciones, no solamente repetir, ¿no?, lo formal, sino el fondo, ¿no?, esa base garantista que está en la Constitución. Ellos nos dicen, hay que limitar el ejercicio del poder, en este caso el poder del monarca, entonces vamos a fortalecer el Parlamento, pero también vamos a reconocer libertades a determinada parte de la población, que luego se van ampliando, y ya con eso son pasos importantísimos para que el monarca vaya dejando de ser absoluto. En Inglaterra el monarca deja de ser un monarca absoluto un siglo antes que en Francia. O sea, Inglaterra va por delante del resto de Europa. Nos da además la forma de gobierno parlamentaria, que es la que ha tenido una mayor influencia en Europa. Es la forma de gobierno mayormente o mayoritariamente adoptada en los países europeos, en las constituciones europeas vigentes, conforme a la cual el Ejecutivo se va a dividir, ¿no?, en dos cabezas. Por un lado encontramos a un jefe de Estado, que puede ser un monarca, como es el caso de España, ¿no? O puede ser un canciller, como es el caso, o puede ser, no, es un jefe de Estado que puede ser un monarca, como es el caso de España, en donde hay una monarquía parlamentaria, o puede ser un presidente, como es el caso de Alemania, que es un sistema parlamentario, una forma de gobierno parlamentaria, pero que no es monarquía, no es un sistema monárquico, es una república. Entonces ahí no hay un jefe de Estado que sea monarca, sino que el jefe de Estado
y digo jefe de Estado porque es hombre en ambos países que les estoy poniendo de ejemplo, es un rey en España y en Alemania, que no es una monarquía, es un presidente. Pues podemos irnos también a Italia, ¿no? En Italia tampoco hay monarquía, pero hay una forma parlamentaria de gobierno. Hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El jefe de Estado es un presidente también. En cambio, el jefe de gobierno de todos estos países es el que va a tener realmente el poder político. O sea, si ustedes quieren encontrar el poder político en España, no la van a encontrar en el rey Felipe VI, que es el jefe de Estado, es una figura simbólica. Al igual que, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido, ¿no? Que hay una monarquía parlamentaria, hay una reina que es la jefa de Estado, pero es un poder simbólico, no pueden tomar una decisión libremente, todos sus actos están contemplados en la Constitución. Valga decir que Inglaterra no tiene una constitución escrita, pero sí existe la idea de constitución, aunque esté dispersa en varias normas, incluidas costumbres no escritas. Está limitada en la constitución, pero además de esto, sus actos tienen que ser refrendados por otros órganos, convalidados como por la firma, ¿no? Por la contrafirma de otros órganos del poder. Se mantienen hoy día las monarquías como un elemento histórico, simbólico, que representa lo que ha sido el Estado a través de los siglos, ¿no? Y al lado está el jefe de Estado. ¿Quién es el jefe de Estado en España? Un presidente de gobierno. ¿Quién es en Alemania? Un canciller o una canciller, ¿no? Angela Merkel fue durante mucho tiempo la canciller, la jefa de gobierno. Lo mismo en Italia, es una república, pues vamos a encontrar al lado del jefe de Estado un primer ministro que va a ser el canciller, y en Reino Unido, que es una monarquía, al lado de la jefa de Estado va a haber también un primer ministro. Es el caso de Boris Johnson, que es quien surge del Parlamento. No es una forma parlamentaria porque quien tiene el poder político, que es el jefe de gobierno, aún en Alemania, donde no hay una monarquía y el jefe de Estado es un presidente, no sabemos quién es el presidente. Durante los 16 años que estuvo Angela Merkel como canciller, como jefa de gobierno, a ver si alguien sabía quién era el presidente de Alemania. Solo los alemanes. Nadie hablaba del presidente. ¿Por qué? Porque es una función más bien simbólica, la de jefatura de Estado, sea monarquía o no sea monarquía, o sea una república. Donde recae realmente el ejercicio del poder político es en el jefe de gobierno, y es el que surge del Parlamento. La ciudadanía no le vota directamente, surge del Parlamento. La ciudadanía elige a sus diputados, y los diputados de entre ellos, o si el candidato es externo, también puede pasar, es el caso de España, donde el jefe de gobierno no tiene por qué ser diputado, pero sí le eligen los diputados. Claro, ¿para cuánto tiempo? Pues para el tiempo que estén en funciones esos diputados que le eligieron. Cuando dejan de estar en funciones, cae el gobierno y se vuelven a dar elecciones para elegir a la Cámara, a las cámaras, ¿no? Entonces, esa es una forma de gobierno parlamentaria. Esto nos lo da también Inglaterra, con la finalidad de fortalecer al Parlamento frente al monarca, ¿no? Y eso es claro hoy día. Les digo que aquellos sistemas parlamentarios que son monarquías mantienen la figura de la monarquía como algo simbólico. Entonces, en Europa pasa algo similar, por ejemplo, en el caso de las segundas cámaras, los senados, ¿no? Los senados en Europa no nacieron como nacieron en América, para representar los intereses de los estados federados, ¿no? En Europa nacieron para representar los intereses de la nobleza, intereses nobiliarios. Pero eso hoy día está descompasado con nuestro avance en materia de derecho y hasta con las mismas constituciones. Entonces, perviven las segundas cámaras, pero ya no con esa función, sino que evolucionan en sus funciones y son cámaras, pues, que van a representar los intereses, al igual que en Estados Unidos pasa, ¿no? De los estados federados o de los estados miembros de un estado compuesto, o que simplemente perviven para controlar a la Cámara
de diputación o de los comunes, que es el caso de Inglaterra, ¿no? En Inglaterra el Senado no subsiste para representar intereses de estados parte de un estado compuesto. Y aunque dentro del Senado existan lores, ¿no? Ya saben que está formada por lores y algunos de ellos incluso son nombrados de manera vitalicia por la reina y hay obispos que están dentro del Senado, no están para defender los intereses únicamente de la nobleza o de la iglesia, como sucedía en antaño, pero sí controlan el ejercicio del poder de la Cámara de los Comunes. Entonces, perviven, pero con un valor más bien ya simbólico, no pierden el sentido con el que surgieron en sus primeros momentos. Entonces, todo esto nos viene del constitucionalismo inglés, nos da la idea de lo que debe ser una constitución, la idea en sí, la idea histórica, la idea garantista, la idea material de lo que debe ser una constitución, nos da la forma de gobierno parlamentaria, que es distinta a la forma de gobierno presidencial. Nos da el concepto de Estado de Derecho, el rule of law es un concepto de constructo inglés. Nos da el concepto de derechos fundamentales. Siempre que vemos las clases sobre epistemología de derechos, partimos de Inglaterra porque es aquí donde se dan las primeras declaraciones de derechos. Claro, siempre les digo, el concepto no era derechos en ese momento, en la Edad Media no se puede hablar de derechos como hablamos hoy día, sino más bien de prerrogativas, de libertades, de franquicias, ¿no? Pero nos da esa idea de que es posible limitar el ejercicio del poder, es que no se lleva otra forma de limitarlo y se dice, bueno, se puede hacer a través del reconocimiento de estas libertades. Nos da incluso la separación de poderes. Esa idea también es de constructo inglés. Yo siempre les digo que pensamos que es de constructo francés, ¿no? Pero no, el primero que habla de separación de poderes es John Locke en Inglaterra. Entonces, estas son las bases reales del constitucionalismo, ¿no? Y esto viene desde el siglo XIII del derecho inglés. Lo que hacen los estadounidenses, lo que hacen es pues plasmar todas estas ideas y esta es la mayor aportación que da a los Estados Unidos de América, pues plasmar todas estas ideas en una constitución escrita, ¿no? Es una de las grandes aportaciones que nos da el constitucionalismo de los Estados Unidos del siglo XVIII. Plasma todo esto en una constitución escrita, pero además de eso nos da otras cuestiones trascendentales, que es el propio sistema federal de Estado, ¿no? Esto no existía previamente, no estaba reconocido de esa manera. La forma presidencial de gobierno también viene de Estados Unidos. Ellos se apartan de la forma parlamentaria de gobierno, puesto que en Estados Unidos no se quería fortalecer el poder del Parlamento, como sí lo venían haciendo los europeos. Todo lo contrario, en Estados Unidos se dijo, hay que limitar también al Parlamento. Y porque se quiere limitar al Parlamento, entonces se dice, no va a ser el único que tiene legitimación democrática directa a través de las elecciones. Al lado del Parlamento electo va a haber también un titular del Ejecutivo que va a ser uno, no va a ser dos, como en Europa, sino uno fuerte y electo directamente por el pueblo, que va a ser jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas. Y nos da, además de todas estas cuestiones, los Estados Unidos, pues el valor de la Constitución como norma, ¿no? Esto es algo increíble, ¿no? Lo que hacen los estadounidenses. Desde 1787 se dan cuenta que la idea que tenían los ingleses se debía plasmar de manera escrita en una norma, pero además de esto, se dan cuenta que esa norma no puede ser cualquier norma dentro del Estado, sino que debe ser la norma suprema, ¿no? Y eso es lo que nos viene a nosotros y es lo que nos sirve muchas veces para definir lo que es constitución. Eso viene de los Estados Unidos de 1787, nos dice, por encima de las leyes del Parlamento al que nosotros queremos limitar,
vamos a poner una constitución. ¿Quién da esa constitución? Pues el soberano. Directamente el soberano la va a dar y en ella se van a contener los principios fundamentales, dijeron los estadounidenses, de la separación de poderes. Ahí vamos a plasmar todas las ideas que ya se venían planteando en el federalista. Los vamos a plasmar. ¿Para qué? Para que cuando el Parlamento legisle no vaya en contra de lo que se establece en esta norma suprema que se ha dado para sí el mismo pueblo, ¿no? En cambio, los franceses tienen su constitución 2 años, su primera constitución escrita 2 años después que los Estados Unidos de América. En Francia, siempre les digo también, a diferencia de Inglaterra, si bien buscaban cómo limitar el poder del soberano, no lo hacen de un solo tajo, ¿no? Los ingleses, pero los franceses sí. Los ingleses lo van haciendo a través de una evolución secular. Los franceses deciden cortar con todo lo que tenía que ver con la monarquía absoluta en un solo momento. Los franceses terminan con la monarquía absoluta en 1688, los ingleses lo hacen un siglo después, 1789, con la Revolución Francesa. Producto de la Revolución Francesa no se da una constitución, esa es una diferencia con los Estados Unidos de América, ¿no? Producto de la Revolución Francesa lo que se da es una declaración de derechos. Quizá eso nos pone de frente con la visión europea, ¿no? Los europeos, que eso ya lo venían haciendo los ingleses previamente, decían, ¿queremos limitar el poder? Pues vamos a reconocer derechos. Vamos a reconocer derechos frente al ejercicio del poder. Y quizá esto fue el núcleo, ¿no?, principal para que los franceses, tras la revolución, cuando destronan al último, bueno, lo que pensaban ellos que iba a ser su último monarca absoluto, porque creo que Napoleón Bonaparte fue mucho más absoluto que los monarcas a los que se querían destronar con la Revolución Francesa, ¿no? Pero bueno, en términos estrictos, cuando ellos quieren destronar al monarca en la Revolución Francesa, no se dan una constitución. Ellos no tenían esa percepción, claro, no eran ingleses, eran franceses. Si nos vamos a Estados Unidos de América, es que ambas revoluciones son casi a la vez, ¿no? Estados Unidos 1776, Revolución de la Independencia, Francia 1789. Se regían bajo los mismos principios, ilustración, naturalismo racionalista, esa idea de implantar un Estado de Derecho. Los estadounidenses, como eran ingleses, sí sabían, tenían esa percepción de la existencia de una ley fundamental y tras su revolución de independencia dictan una constitución. No se dan una declaración de derechos, sino una constitución escrita. Francia se da una declaración de derechos en 1789, Estados Unidos nace a partir de una constitución en 1787. Por tanto, el poder que da origen a esa constitución va a ser el primer poder constituyente de la historia, y es un poder constituyente fundador, ¿no? Crea un nuevo Estado. Es un poder constituyente fundacional, originario. Ahí sí, en ese poder constituyente sí podemos encontrar plasmadas todas estas ideas teóricas con las que definimos al poder constituyente, ¿no? El poder creador de una constitución fundacional que parte de la nada y cree el todo. Eso lo hacen los constituyentes de 1787. Y ellos desde ese momento nos dicen, esta constitución que estamos creando para la historia es la norma suprema de la nación. Eso tiene muchísimo significado, ¿no? Que sea norma suprema de la nación. Claro, el significado no es de qué bonito suenen las palabras ni de lo rimbombante que pueda parecer, sino en su puesta en práctica. Ese es el significado real, va a estar en la puesta en práctica de esa idea que nos dan los estadounidenses. Lo que no nos dan los estadounidenses en 1787, y eso siempre se los digo también, es una carta de derechos.
es algo también un poco raro, ¿no? Porque ellos sí venían utilizando los derechos para fundamentar su revolución. Si ustedes ven la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1776, la misma Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, tienen una Carta de Derechos que está asentada en el justnaturalismo racional, en que los derechos son anteriores al Estado, son inalienables, decían, están unidos a la naturaleza de la persona, no se pueden enajenar, no se puede renunciar a ellos, el Estado no los declara, los reconoce, existen previo al Estado mismo. Es raro que al momento de dar una constitución no hayan plasmado una carta de derechos en su constitución. Entonces, Francia nos da carta de derechos, pero no nos da una constitución, no organiza políticamente el poder a través de una constitución en 1789. Da una carta de derechos y quizá los franceses hacen eso porque eran mucho más idealistas, ¿no? Pensaban que con reconocer unos derechos en una declaración, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con eso ya el poder del Estado iba a quedar limitado. Decía, hombre, ¿y qué Estado va a existir tras la revolución? Pues los franceses admitieron que fuera una monarquía, pero no una monarquía absoluta, sino limitada, ¿no? Si bien existían conflictos entre la línea que quería monarquía y la que quería república, admitieron que fuera una monarquía limitada. Y pensaron que se iba a limitar con base a una declaración de derechos. Claro, pronto se dieron cuenta que no era así. Es más, si se acuerdan, el rey, tras la Revolución Francesa, quedó vivo y luego lo decapitan porque encuentran que el rey quería huir a Bélgica y dicen, ah, no, es la monarquía es traidora, siempre nos va a traicionar, lo vamos a decapitar y vamos a inaugurar una república. Y cuando instauran una primera república, se da una constitución escrita, pero eso espera 2 años después, en 1791. Entonces, como que la historia ahí se invierte, ¿no? Francia nos da declaración de derechos, no nos da constitución en un primer momento. Estados Unidos nos da una constitución, pero una constitución incompleta, porque solo tenía separación de poderes, organización política del país, pero no tenía carta de derechos. Es hasta 1791 que comienzan a dar sus primeras 10 enmiendas, las 10 primeras adiciones a la Constitución, y ahí surge su primera carta de derechos. En cambio, los franceses en 1791 daban su primera Constitución y ponían como carta de derechos a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1780. Quizá la realidad de Francia nos ponga de frente con esto que yo quiero destacar en esta sesión, y es que los derechos son anteriores a las constituciones. Los derechos son anteriores a las constituciones. La constitución es ante todo derechos. Los derechos son anteriores incluso al Estado. Francia sí nos pone nos pone de frente con esta percepción, ¿no? Primero derechos, luego constitución. Primero derechos, luego Estado. Los estadounidenses no dicen, primero organizamos políticamente el Estado y luego no había nada más hasta que se fijan que los franceses decían en su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que una constitución debe tener dos partes, que es lo que nosotros llamamos coloquialmente como parte orgánica y parte dogmática de la constitución, y que si no tiene estas dos partes, que es separación de poderes y garantía de los derechos, no hay constitución. Es ahí donde los estadounidenses pusieron en marcha sus primeras 10 enmiendas y cuando introducen pues a través de esas enmiendas su Carta de Derechos. Entonces, estos son los tres grandes ejes del constitucionalismo, desde luego ejes históricos que nos sirven para nos ponen de frente, ¿no?, con lo que debe ser una constitución hasta el día de hoy. Esto es el siglo XVIII, pero nada ha cambiado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque siempre es necesario
limitar el ejercicio del poder político. ¿Qué otras formas se encuentran que se pueden ejercer para limitar el ejercicio del poder político? La Constitución es el último intento que ha hecho la humanidad por limitar un poder que en principio parece que se desboca por ser ilimitado. ¿De qué otra manera podemos limitar el poder político si no es a través de estas dos grandes ideas que están en la base de la Constitución? Que no es solamente que sea norma jurídica suprema, no, es separación de poderes y garantía de los derechos. Es que Constitución no solamente es separación de poderes y reconocimiento de derechos. Si nos quedamos a reconocimiento de derechos, entonces el poder se ríe, dice, bueno, qué bonito se reconocen, y yo les digo, hay constituciones, y siempre les pongo el ejemplo de mi país de origen, en Nicaragua, pues la Carta de Derechos es increíble, se reconocen, bueno, tantos derechos, y en la práctica ni siquiera tenemos el derecho a la libertad de expresión, ni el de la vida misma. Se salimos a manifestarlos a la calle y nos disparan, nos matan y ya está. Ah, ¿vas a reclamar porque mataron a tal? Pues vas a la cárcel tú por andar reclamando frente al Estado. Y eso lo estamos viendo ahora mismo con Rusia, ¿no? Entonces, tienen constituciones, tienen cartas de derechos, pero no están garantizados. Si no hay garantía, el derecho no existe. El derecho es letras, palabras que están ahí, pero eso nos da igual. Entonces, es importante ponernos de frente con lo que debe ser una constitución. Y esto nos trae también de la mano otra cuestión trascendental, ¿no? Para el constitucionalismo, que es cómo debe surgir una constitución, quién da una constitución. En eso México ha tenido muchísima experiencia, ¿no? No tienen una constitución como los estadounidenses desde 1787. Los estadounidenses mantienen vigente su primera constitución, la única, solo han bailado como una novia, es la única que han tenido hasta el día de hoy. Claro, esa constitución, desde 1787 hasta el día de hoy, tiene 27, 28 reformas. Eso tiene la Constitución de Estados Unidos. Las 10 primeras enmiendas son su Carta de Derechos y luego las otras 17 son adaptaciones que se han venido haciendo y creo que la última es de los años 90 del siglo pasado. Y así se mantiene la gran potencia que es los Estados Unidos de América. México ha tenido en su historia, ¿cuántas? 4 o 5 constituciones, ¿no? Está la del 24 federal, la del 36 centralista, luego entre medios del 36 y el 57. Bueno, es que no sé si se les llama constitución a unas que hubo en el 43, creo que no le llegan a llamar en sí constitución, se le llaman como bases políticas o algo así, ¿no? No tuvo el nombre en sí de constitución, pero está luego el acta constitutiva y de reforma del 47, que tampoco es una constitución, la del 57 y luego la del 17. México ha tenido experiencias con cómo surgen las constituciones, ¿no? De dónde deriva la validez de quien da una constitución. En la teoría, en el constitucionalismo, se habla del poder constituyente. ¿Quién da la constitución? El poder constituyente. ¿Originario o constituido? ¿No? A veces se habla de poder de reforma. Es el que lleva a cabo la adaptación de la constitución. En algunos casos ese poder de reforma va a estar más limitado que en otros. Pero claro, tiene límites o debería tenerlos. En cambio, cuando es el poder constituyente, ahí se entiende que no hay límite alguno, que el poder constituyente puede hacer lo que quiera hacer. Y ahí se presentan varias dicotomías, varios conflictos, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar un poder constituyente? Y están viviendo la experiencia de Chile del poder constituyente, ¿no? Ahí se está dando en este estado una nueva constitución, un nuevo orden jurídico. Se entiende que se va a crear de la nada. ¿Por qué? Si es poder constituyente, si es asamblea constituyente, todo lo que exista previamente desaparece. Por lo menos esa es la ficción. Y ese poder constituyente no debería estar sujeto a ningún límite, a ninguno, ni material ni formal. No obstante, vemos que esto se ha venido
se ha venido modificando, ¿no? Esa idea. ¿Por qué? Porque ese poder constituyente de Chile sí surgió tras un procedimiento específico, un referéndum, se dijo sí a la constituyente, luego unas elecciones donde se eligieron a los miembros de la constituyente, se estableció un plazo para que la constituyente actúe, pero más allá de ello se le estableció límites a la constituyente, al poder constituyente, a la asamblea, a las cámaras constituyentes, se le dijo, mira, esto y esto, tú no lo vas a poder modificar. Y ahí la teoría pura del poder constituyente se rompe porque dicen, bueno, si es constituyente, ¿cómo le pones límites? Ah, entonces significa que el poder constituyente podría hacer lo que quiera hacer. Si mañana hubiera una constituyente en cualquier otro país y se dice, a partir de este momento no va a haber, pues, no se van a reconocer derechos en este país. Se va a dar una nueva constitución, pero esa nueva constitución no va a tener derechos. ¿Es posible establecer algo así? O, pues, establecer, por ejemplo, que determinado Estado que es una república, a partir de esa nueva constitución va a ser una monarquía. O no va a haber separación de poderes y va a ser una autocracia. ¿Sería posible para el poder constituyente llevar a cabo tomar esa decisión política fundamental, como decía Schmidt? Hombre, si decimos es que no tiene límites, sería posible. Ah, pero recordemos que la Constitución tiene un valor histórico. Y si ese poder constituyente está dando una constitución, va a estar limitado por naturaleza o va a estar por naturaleza encaminado a que esa constitución debe cumplir con la finalidad de limitar el poder a través de derechos y a través de la separación de los poderes en distintos titulares. Es que si no, lo que va a surgir a partir del ejercicio de ese constituyente no va a ser una constitución estrictamente dicha. Se puede llamar constitución, pero no es constitución. Entonces, el propio poder constituyente en su ejercicio no hace falta que se le pongan esos límites, porque si lo que va a dar es una constitución, si es el poder creador de la constitución, y la constitución es algo más que una norma jurídica suprema, la constitución tiene históricamente una finalidad garantista de limitación del poder, es imposible que el poder constituyente nos dé algo distinto que eso. Entonces, es una cuestión ya de la propia esencia de lo que es un poder constituyente y de lo que es una constitución. En cambio, los chilenos quisieron garantizar que su poder constituyente estuviera de cierta manera limitado y dijo esto y esto y esto. Por ejemplo, la Carta de Derechos tú no la vas a poder tocar. Es decir, los chilenos dijeron, lo que vaya a surgir de esta asamblea constituyente no puede tener efectos regresivos, no puede involucionar en materia de derechos. Ergo, pensemos, matrimonio igualitario. Tras esta nueva constitución, o con esta nueva constitución, no se podría establecer que el matrimonio es un matrimonio entre hombre y mujer, o que existe solo la familia nuclear y se desconocen otros tipos de familias que se han reconocido incluso de manera constitucional en algunos países o a través de la interpretación de los tribunales constitucionales se ha dicho forman parte de la idea de constitución. Esto no podría pasar en Chile. Pero es que esto no debería pasar si hablamos de un poder constituyente en estricto sentido. ¿Por qué? Porque la constitución, ya les decía, además de todo, es que es una constitución en evolución. Se tiene que ir acoplando a los nuevos tiempos. Y las instituciones también tienen que ir adaptándose a los nuevos tiempos, ¿no? El matrimonio es el ejemplo fundamental. O sea, el matrimonio nació en un determinado momento en un entorno civil, ¿no? En el tiempo de los romanos, luego pasa a un entorno canónico, ¿no? Se adapta al derecho canónico y claro, en el derecho canónico pues se le imprimen características que son propios de este derecho. Se dice, es entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad única la procreación.
Ese es el matrimonio, se decía. Esa es la finalidad del matrimonio, la procreación. Se entiende que tiene que ser entre parejas de distinto sexo, pero el matrimonio se ha secularizado, ¿no? Entonces, cuando se escinde del sentido sacramental a la institución del matrimonio, deja de tener raciocinio el que se exija que el matrimonio sea entre hombre y mujer, porque el matrimonio deja de tener solamente fines reproductivos, es que pasa a tener fines de certeza y de seguridad jurídica para la pareja en cuanto a bienes y derechos. Y el matrimonio, en cuanto ya evoluciona, si en la Constitución se dice que es entre hombre y mujer, la Constitución va por un lado y la sociedad va por otra. Y va perdiendo legitimidad, ¿no? Por eso se tiene que ir adaptando a los nuevos tiempos. Es irrisorio que se diga que el matrimonio es entre hombre y mujer porque tiene fines reproductivos cuando hay parejas heterosexuales que no quieren tener hijos. Entonces esas parejas no deberían poder acceder al matrimonio. Ah, porque es que no se van a reproducir. Van a realizar el matrimonio, pero sin fines reproductivos. Entonces no deberían acceder si es que no pueden o no quieren tener hijos. O sea, no supera un juicio de razonabilidad, ¿no? El mantener a la institución. Eso no significa que la institución desaparezca, eso significa que la institución ha evolucionado y que la Constitución tiene que evolucionar a la par de la sociedad, ¿no? Otra cosa es que hay como núcleos duros de las instituciones que no pueden modificarse porque modificarlas sería hacerlas desaparecer. Esa es otra cosa. O sea, hay núcleos duros que son intocables. No creo yo que el que sea hombre y mujer sea el núcleo duro intocable del matrimonio, por lo mismo, porque era hombre y mujer por la finalidad reproductiva. Pero eso cuando el matrimonio se hizo sacramento dentro del derecho canónico. Cuando o cuando se seculariza, entonces dices, bueno, ya no tiene finalidad únicamente reproductiva, puede ser una de las finalidades, pero no es lo que le define, por tanto, no hay ningún problema con que se amplíe se amplíe la titularidad del matrimonio. Y eso pasa en el derecho. Entonces les decía que el poder constituyente es quien crea la Constitución, el poder de reforma es quien la modifica, ¿no? Es aquel más bien que tiene el peso de ir adaptando a la Constitución con las necesidades de la sociedad que evolucionan a través del tiempo. Quizá podríamos incluso decir que nuestras democracias constitucionales sobreviven en el tiempo debido precisamente a la posibilidad que tenemos de reformar a la Constitución. Es decir, a la posibilidad de que la Constitución pueda ser adaptada a los cambios de la sociedad. Ahora, aquí sí, cuando es reforma de la Constitución, tiene que haber una vía prevista en la misma Constitución para que la Constitución se reforme. Son cuestiones distintas, poder constituyente y poder de reforma. En México no se habla de poder constituyente. No hay ningún artículo de la Constitución que nos hable del poder constituyente, ¿no? Ninguno. ¿Qué dice el 135? Pues nos habla de un poder de reforma de la Constitución. Claro, hay una cuestión bastante complicada en el artículo 135 de la Constitución mexicana, en ese proceso de reforma de la Constitución, porque parece que la Constitución mexicana lo que nos dice es que la misma puede ser adicionada o reformada, pero no dice hasta cuánto puedes reformar la Constitución. Solo nos dice el procedimiento que se debe seguir para que las adiciones o reformas lleguen a formar parte de la Constitución. Dice, se requiere por lo menos el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, en el Congreso de la Unión y que luego sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Entonces, si nosotros leemos el 135 de México, pareciera que la Constitución puede ser reformada totalmente en una sola legislatura.
¿Podríamos reformar 135 artículos de la Constitución de una sola vez? No hay un límite. Dice, la Constitución puede ser adicionada o reformada. Que se ha reformado 800 veces desde 1917, pero se podría reformar en una sola ocasión los 135 artículos. ¿Sería eso poder constituyente o sería eso poder de reforma de la Constitución? Es que poder constituyente no existe y no se habla de él en México porque no ha habido la necesidad de hablar de poder constituyente. Por dos cosas. Primero, porque se ha ido reformando la Constitución y no ha habido como una resistencia por parte de la sociedad. Desde 1917 llevan ¿cuántas? Casi 800 reformas, ¿no? Estados Unidos desde 1787, que es su constitución, lleva 27, 28 reformas. Y en México se reforma. ¿Cuántos artículos originales del 17 hay? 5. Serán 5. Todo se ha reformado. Entonces, pues no ha habido la necesidad, es una vía fácil, se puede llegar a reformar la Constitución. Eso por un lado. Por el otro, encontramos, pues que es que en México la Constitución no nos da materias intangibles. No nos dice esto que está en la Constitución es intocable. ¿Dónde hay un artículo que nos diga esto no se puede reformar? Estas materias no pueden modificarse a través del poder constituido. El Congreso de la Unión no podía modificar esto. Que eso sí existe en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, el artículo 28 de Portugal nos da un listado de materias que no pueden ser modificadas jamás ni nunca. Nunca. Eso no se va a poder tocar jamás. Y también el artículo 79, si no me equivoco, de la Constitución de Alemania, también establece una serie de materias intocables a través de la reforma constitucional. El poder de reforma jamás podría tocar lo que se establece también en el artículo 79 de la Constitución de Alemania. Dentro del artículo 79 está la misma Carta de Derechos de la Constitución alemana, o está que Alemania sea, por ejemplo, una república. Eso en Alemania no se puede tocar jamás ni nunca. Eso lo dejaron en la ley fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana plasmada. No se puede permitir una modificación de esta Constitución que afecte, entre otras cuestiones, a que Alemania sea una república o a la organización de Alemania en un sistema federal. Alemania no puede dejar de ser federación. O pues a la Carta misma de Derechos, ¿no? A los derechos fundamentales. Incluso se señalan cuáles artículos que contienen derechos jamás pueden ser modificados, o que Alemania sea un Estado democrático y social, el principio de legalidad, todo esto no puede ser modificado. En Portugal, entre otras cuestiones, la forma republicana de gobierno. Portugal fue un imperio, y entonces dice, nunca más, siempre va a ser república. La separación Iglesia-Estado, esto tampoco se podría modificar. La Carta de Derechos, el que existe el sufragio universal, los mismos derechos de los trabajadores, que son derechos sociales y económicos, no podrían ser modificados. Y hay materias intangibles que se llaman materias intangibles, ¿no? Fíjense, desde el inicio los franceses habían previsto la posibilidad de que se hablase de estas materias intocables o de materias intangibles, ¿no? Desde un primer momento parece que en Francia, por ejemplo, en la Constitución de 1793 de la Primera República,
y ahí yo les di un dato errado, en 1791, que es la primera constitución de Francia, fue una monarquía también. O sea, su primera constitución fue monarquía, claro, monarquía limitada, ya el rey no iba a poder legislar, ejecutar lo legislado y juzgar, ya era una monarquía limitada. En 1793, 2 años después, hubo un periodo muy convulso, después de la Revolución Francesa, se da su primera constitución republicana, ¿no? Luego que decapitan a Luis XVI, y ahí se establecía en esa constitución que un pueblo siempre debe tener el derecho de revisar su constitución, de reformar, de cambiar su constitución. Y que una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras. Entonces parece que los franceses del 93, en sus primeras constituciones, no tenían oposición a que las constituciones se modificasen en lo que se quisieran modificar. Dice, una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras. Miren el concepto de constitución que tenían los franceses. En cambio, los estadounidenses de 1787 no se pronuncian al respecto. Si ustedes leen el texto de la Constitución de 1787, en el artículo 5, da un proceso o da un procedimiento para reformar a la Constitución. No dice nada de si se puede modificar toda, en parte, no se pronuncia, pero sí abre la posibilidad de reforma. Es un procedimiento muy parecido al que tienen en el artículo 135. O sea, desde que ha habido constituciones escritas, se ha abierto la posibilidad de modificarlas. Pero claro, ahora quizá tras las experiencias vividas, es que se dice, y esto no lo puedes modificar, y esto tampoco, y esto no lo vas a poder modificar. Ponen límites a la propia modificación de la Constitución. No sé si ustedes consideran que esto es necesario o no en México. En México hay un procedimiento de reforma. Miren, la Constitución es más que una norma suprema, es una garantía, pero además de esto es norma suprema, porque si esa garantía estuviera en una ley parlamentaria, sería de chiste. Por eso está en una posición por encima incluso del Parlamento. Y para modificar a esa norma suprema, o sea, miren, es norma suprema y eso no es suficiente, o sea, no es suficiente el reconocimiento, hace falta defender esa supremacía frente al Parlamento, y por eso están los controles de constitucionalidad, ¿no? La Judicial Review, el control concentrado en Europa, pero además hay otro mecanismo para garantizar que la Constitución garantista, que es norma suprema, prevalezca, y es que las constituciones son rígidas. Los procedimientos de reforma, se permite que se reformen. En algunos países hay límites para la reforma materiales, pero siempre lo que van a existir son límites formales. Hay un procedimiento para reformar la Constitución. Las constituciones desde esta perspectiva pueden ser flexibles o rígidas. Las flexibles son las que se pueden reformar con las mismas mayorías que se reforman las leyes. Inglaterra y Australia. Como ellos no tienen el concepto de constitución escrita, no hay una norma donde esté concentrada, escrita la constitución, sino que incluso su constitución son leyes, ergo es lógico que esas leyes se puedan modificar a través de un procedimiento ordinario, pero donde existen constituciones escritas se ha ido incorporando la garantía de las constituciones rígidas, ¿no? Esa es una garantía de la supremacía normativa de la Constitución. Es un procedimiento especial de reforma de la Constitución que se ha llegado a considerar hoy día como una de las características esenciales del concepto de Constitución. Esa rigidez se ha incorporado debido a la necesidad de defender o de garantizar determinados valores que son esenciales para el constitucionalismo, que definen el constitucionalismo, ¿no? Separación de poderes, derechos, y luego la democracia. Es el principio democrático. No, el constitucionalismo no nació junto con el principio democrático, sí nació junto a separación de poderes y junto
a reconocimiento y garantía de los derechos. Bueno, garantía quizás sería mucho decir, pero sí por lo menos reconocimiento. Pero el principio democrático se va sumando a lo largo de los años. O sea, las primeras constituciones fueron lo menos democrática que nosotros podemos encontrar, ¿no? Estados Unidos y Francia no eran ejemplos de democracia en el siglo XVIII, no eran precisamente ejemplos de democracia. Pero luego se ha ido incorporando y para defender esos valores se ha incorporado una garantía más que es la rigidez constitucional. Significa que para reformar una constitución se debe seguir una técnica distinta que aquella que se usa para reformar las leyes, ¿no? Y esto también lo encuentran en el 135 de la Constitución. La Constitución mexicana es rígida, pero no es especialmente rígida. Es rígida al igual que la de los Estados Unidos de América. Ambos, el 5 de la Constitución de los Estados Unidos de América y el 135 parece que son primos hermanos. El constituyente del 17, pues, y creo que el de 1857, yo nunca me he dado a la labor de comparar la del 57 con la de Estados Unidos, con la Constitución de Estados Unidos, pero creo que hubo una inspiración muy fuerte, ¿no? Por parte del constitucionalismo de los Estados Unidos de América hacia el mexicano. Introduce en México entonces una rigidez bastante ligera, es una constitución rígida en grado menor. ¿Por qué? Porque para reformar a la constitución se exige una mayoría, que es una mayoría cualificada, ¿no? No es una mayoría cualquiera, son las 2/3 de los legisladores presentes, los que lleguen presentes en la sesión, claro, debe haber un quórum, ¿no? Y luego la aprobación por la mayoría de las legislaturas. Pero aquí, a diferencia de otros países, ni aquí en Estados Unidos de América, ¿no? A diferencia de otros países que sí son rígidos en su reforma a la Constitución, no se exige, por ejemplo, que para reformar a la Constitución se le pregunte previamente a la ciudadanía, a través de una consulta, si se quiere reformar a la Constitución. Que quizá eso sería importante, ¿no? Preguntar al pueblo soberano, oye, soberano, ¿quieres que se reforme la Constitución en tales y tales artículos? En España, por ejemplo, para reformar partes esenciales de la Constitución, un ejemplo, lo relacionado con la monarquía. El constituyente del 78 fue previsor y dijo, uy, en España nos hemos sacado los ojos de si república o monarquía. Han habido 2 intentos de república que no han tenido mucho éxito, la verdad, porque la última república fue en 1931 y duró 4 o 5 años, hasta el 36 que entra Franco, a través de un golpe de Estado. Entonces, en España, en el 78, cuando Franco muere en el 75 y se procede a la transición democrática, Franco estuvo 4 décadas siendo un dictador en España. Cuando él fallece y dice, España es un reino sin monarca. Claro, la monarquía, la sucesión en la monarquía se debía dar en el padre de quien fue el rey Juan Carlos, Juan de Borbón. Pero claro, dijo Franco, en ti yo no voy, o sea, aquí no hay rey, es un reino, no hay rey, hay que elegir un rey, pero no va a ser Juan de Borbón, va a ser el sucesor, lo vamos a preparar para que me suceda. Él casi se consideraba un rey sin corona, ¿no? Y dijo, mi sucesor va a ser un rey. Él lo dejó todo planificado y deja en la sucesión para cuando él fallezca Juan Carlos I. Y esa es la grandeza de Juan Carlos I. Y dentro de todo lo que se ha venido dando en España frente pues, a algunas actuaciones que ha tenido, se le reconoce la grandeza al momento de la transición, porque él pudo haber seguido la línea de Franco. Y no, él abre a la democracia, no abre paso a la democracia. Pero en España fueron previsores de que pues, una parte de la población quiere ser república y no monarquía. No obstante, dijeron, para modificar todo lo que tenga que ver con la monarquía, primero se tiene que hacer una consulta, un plebiscito. Luego, si se dice que sí a la reforma, se tienen que disolver las cortes, o sea, las cámaras, las actuales, y elegir unas nuevas cámaras para llevar a cabo esa reforma únicamente, según se entiende, porque nunca se ha llevado a cabo ese proceso.
Una vez que las cámaras se elijan y por las mayorías que pide la Constitución, que también es cualificada, una mayoría bastante amplia, se reforme lo que se quiera reformar, eso se va a someter otra vez a votación a la ciudadanía y si la ciudadanía dice que sí, entra en vigor. Ese es un procedimiento rígido de reforma. Imagínense que en México para reformar determinadas partes de la Constitución, no sé, piensen qué partes pueden ser esenciales en la Constitución mexicana. Que sea una forma presidencial de gobierno. Imagínense que mañana les dicen, ya México no va a ser una forma presidencial, va a ser parlamentaria. Ustedes van a elegir el parlamento y el parlamento va a elegir a su jefe de gobierno. Y va a haber un jefe de Estado que luego también lo pueden elegir ustedes, pero ese va a tener poderes casi de representación del Estado con otro Estado, simbólicos. Imagínense que mañana ¿Es posible en México eso? Pues no hay ninguna cláusula que diga que no se puede reformar lo relativo a la forma de gobierno, ¿no? ¿Quiénes dicen que mañana no pueden ser monarquía y no república? En México hubo 2 intentos por ser imperio, entonces, ¿por qué no un tercer intento de ser imperio, no? Sería deseable mejor que estas cuestiones así de mayor calado se le consulten a la ciudadanía. Existe un procedimiento mucho más rígido porque el que está parece que no es lo suficientemente rígido, en tanto hay 800 reformas. La Constitución no es tan intocable como se podría pensar. En España es súper intocable. Desde 1978 hasta el día de hoy solo han habido 2 reformas a la Constitución. Tiene más de 40 años. Y 2 reformas, una de ellas para entrar a la Unión Europea, que era esencial que le hiciera España, porque si no, no iba a poder firmar el Tratado de la Unión Europea. El tratado entraba en conflicto con un artículo de su Constitución. Claro, no iban a modificar un tratado bilateral el resto de los países para que la Constitución de España no se tuviera que modificar, ¿no? Se modifica la Constitución y se adapta al tratado. Y el segundo fue el momento de la crisis, ¿no? Que se dio origen desde el 2008, donde hay un techo de gasto, se pone un techo de gasto para el Estado. 2 reformas. Es una Constitución rígida. No se reforma poco, que eso tiene ventajas y desventajas. México se dice que es una constitución rígida, pero es un grado bastante, es una rigidez menor, porque hasta el día de hoy lleva 800 reformas. Ahora, hay límites intangibles en la Constitución mexicana. Hay cuestiones que no podrían ser objeto de reforma en México. Hay límites procedimentales, ¿no? El 135, pero hay límites materiales, hay prohibiciones de materias que no pueden tocarse, como las del artículo 288 de la Constitución de Portugal, yo decía 28, pero creo que es 288 de la Constitución de Portugal o el 79 de la Ley Fundamental de Bonn, que es la Constitución de Alemania. ¿Existe en la Constitución mexicana materias intocables? De manera expresa, no las hay. No hay nada intocable. Pero claro, habría que estar al momento para encontrar pues materias que sean intocables de manera implícita, límites que son tácitos y que están en la Constitución. ¿Y dónde justificaríamos ese límite tácito? Pues si van de la mano con aquello que se considera la esencia de un sistema constitucional. Y esto está en la base de lo que yo les decía, que es una constitución. Cada pueblo tiene que definir para sí mismo qué quiere que sea su constitución. ¿Qué quiero yo que sea mi constitución? ¿La norma jurídica suprema? ¿Qué tan suprema es esa norma jurídica si ha sido reformada 800 veces? ¿Es realmente suprema? ¿O el Parlamento? En cualquier momento también la puede modificar. Es más, les decía yo, ¿y puede el Parlamento en México en una sola sentada modificar toda la Constitución? No el poder constituyente. Es que no haría ni falta llamar un poder constituyente en México, porque no dice, solamente puede modificar hasta tantos artículos o estos artículos que definen
Lo esencial en México no puede ser reformado por el poder de reforma. Miren, en Alemania les digo yo que el poder de reforma no puede tocar, por ejemplo, que Alemania sea una república o que sea un Estado social y de derecho. Lo podría hacer el poder constituyente. No lo puede hacer el poder de reforma, pero el poder constituyente lo podría hacer. Hay materias intangibles realmente frente a un poder constituyente. Eso que hicieron los chilenos es posible hacerlo. En teoría pura, lo que están haciendo los chilenos no es posible hacerlo. Entonces es un poder de reforma. Si le estoy poniendo límites, no es constituyente. Entonces, en México habría que preguntarnos si frente al poder de reforma incluso hay límites que no puede tocar. ¿El poder de reforma en México tiene límites? ¿Lo buscamos en la Constitución? Respondemos no. No hay ningún artículo que diga esto no puede ser modificado. Ah, pero luego podemos entrar a dilucidar, hombre, ¿y qué es lo esencial para nosotros de nuestra Constitución? ¿Qué es esencial para ustedes de su Constitución? O sea, si México se levanta mañana sin Constitución, ¿sería el mismo Estado que hoy con Constitución? Aunque sea una Constitución que se puede reformar de manera, pues no tan difícil. Pero mañana pues, se levantan y dicen, ah, pues, miren, no hay Constitución en México. Pues, el Parlamento se compromete a no actuar de manera ilimitada y no pasa nada, nos regimos por tratados y ya. Creo que hay cuestiones que la y el mexicano consideran esenciales para su Estado, que va más allá de que la Constitución sea la norma jurídica suprema de un país y que para defender la supremacía existe el juicio de amparo, el recurso de la acción. Más allá de eso, creo que el sistema de valores sobre el que se asienta el pueblo mexicano que está plasmado en esta Constitución será esencial para México, ¿no? Que México una república será esencial para México o a ustedes les da igual que mañana se levanten y digan, miren, ahora somos monarquía y aquí tenemos a este rey, le vamos a intronizar, ¿es como es? Se me olvidó ahorita el término, y le ponemos su corona y su todo, ficticio, no lleva corona, ninguno de los reyes hoy día los vemos que andan ahí paseándose por la calle con una corona, ¿no? Pero a menos que sea un acto sumamente formal, la reina de Inglaterra, ¿no? Pero sería esencial entonces que sea república y no monarquía, sería esencial que sea un Estado laico, la separación iglesia-Estado es esencial, o que sea un Estado unitario y no un Estado federal, es esencial esto para México. Entonces, hay muchísimas cuestiones que habrían que definir, ¿no? Si son esenciales o no esenciales para su país. ¿Hasta qué punto esto puede ser modificado o no puede ser modificado? Hombre, yo creo que la misma existencia, por ejemplo, del amparo es algo esencial en el constitucionalismo mexicano, si es que el amparo nace en el constitucionalismo mexicano. Si mañana se levantan y le dicen, ya no existe el juicio de amparo, ya esa protección la van a hacer los jueces ordinarios que ya han ido aprendiendo a través del control difuso de cómo se tiene que controlar la constitucionalidad y convencionalidad de los actos, normas, eso lo hacen ya, no hay juicio de amparo. Se acaba en la competencia de jueces de distrito, tribunales colegiados de circuito desaparecen y entonces van a haber unos de apelación que van a conocer. ¿Sería esencial eso para el constitucional? Es que todo eso es de preguntarse, ¿no? Hombre, preguntaría yo algo más, ¿la prohibición de reelección presidencial es indispensable en México? ¿O es algo que, porque lo dan por hecho, pero es que mañana puede reunirse la legislatura y decir, es que se modifica y se quita la prohibición de reelección presidencial? Y la Constitución, si se alcanza la mayoría que establece el artículo 135, y luego no, que es una mayoría que les decía, esa mayoría que no es una mayoría simple, es una mayoría calificada, ¿no? Una mayoría que se exige un determinado porcentaje de votación.
no es ni siquiera una mayoría absoluta de la mitad más uno, es una mayoría cualificada, ¿no? La que se exige 2/3 partes de los miembros presentes, que son 333 votos alrededor, si estuvieran los 500 diputados y diputadas en la Cámara de Diputación, y de senadores serían de los 128 alrededor de 85 si estuvieran todos presentes. Dicen, y de 17 congresos locales, doctora de Wendy. 17 También. congresos locales, sí, pero dicen, mira, tenemos la mayoría y lo reformamos. Sería eso algo que dicen, o sea, es una constitución rígida, les decía, pero no, hay otras más rígidas, ¿no? Y les digo, hay otras en las que se exigiría, por ejemplo, que esas cámaras desaparezcan, o sea, se disuelvan y se elijan unas nuevas solo para aprobar la reforma. Y claro, en ese tiempo, esas nuevas se entiende que además deberían legislar lo que se haga falta legislar. En España nunca se ha dado ese procedimiento agravado de reforma porque nunca se han tocado aspectos sumamente esenciales para el sistema. Es algo como la Constitución está en el nicho junto a la foto con mi mamá y eso es intocable, dicen los españoles. Eso no se toca, ¿eh? Pero existe la posibilidad y luego someter a referéndum lo aprobado, ¿no? ¿Qué es lo que van a ver ustedes con los chilenos? Ahorita que su constituyente limitada, que tiene límites, es algo raro, ¿no? Apruebe la Constitución, le van a preguntar a los chilenos, miren, aquí está la Constitución, sus 100 artículos, ¿lo aprueban o no lo aprueban? Los chilenos no van a poder ir al referéndum a decir, sí, me gusta el artículo 3, pero del 4 le quito esta palabra y en el séptimo le voy a añadir una nueva y le voy a añadir 3 artículos más. Eso no van a ser en paquetes. Se aprueba, sí, se aprueba. Eso van a votar los chilenos. Y si dicen sí, esa constitución va a entrar en vigor. Si dicen no, todo lo que hizo la constituyente, pues no entra en vigor. Entonces, todo lo que es el constitucionalismo es un mundo en sí mismo, ¿no? A veces dicen, ¿para qué sirve el derecho constitucional? Aquí andan preguntando casi quién fue primero el huevo o la gallina, luego en la práctica, ¿no? En la práctica yo, por eso les pregunto, si ustedes mañana se despiertan y les dicen, no tenemos constitución, pues no pasa nada, ¿no? Dicen, ok, no hay constitución, pues mire. Sí pasa y pasa mucho, ¿no? Entonces, la Constitución es un concepto complejo, no es eso, no es solo norma jurídica suprema, hay más detrás de lo que es una Constitución, ¿no? Hay muchísimo más, hay materias, o sea, quizás es como cuando yo voy a buscar un lugar en Ciudad de México para vivir, yo siempre pregunto, ¿dónde está el muro de carga? Luego me dicen, todos son de carga. Porque este edificio todos son de carga. Digo, cuando tiemble me puedo poner en cualquiera. Yo entendía que hay uno que en mi país, en Nicaragua, todos nos ponemos debajo del marco de la puerta, pero claro, son casas de 1 o 2 plantas, no tenemos edificios así tan altos como en México. Entonces la Constitución sería como ese muro de carga dentro de un sistema, ¿no? Ahí está la base más sólida, esencial de lo que te define a ti, como qué define a México, cómo quiere México ser definido a partir de su sistema constitucional y democrático, a partir de qué, que es aquello que dice, la dignidad de la persona podría quitarse de la Constitución, los derechos podrían, los valores supremos, la soberanía popular, la separación de poderes, esto podría desaparecer de la Constitución. Yo considero que no hay límites expresos en la Constitución mexicana, pero desde luego hay límites implícitos que están dentro de la Constitución mexicana, ¿no? Y estos límites implícitos de la Constitución mexicana, yo, a mi juicio, que puede que esté yo sumamente equivocada, pero a mi juicio los encontramos en el propio concepto garantista de lo que es la Constitución, en la esencia de este garantismo de la Constitución, ¿no? Cuestiones esenciales, separación de poderes, hombre, si mañana es que dicen se reforma la Constitución y ahora es una autocracia, que no es una cuestión que yo estoy hablando aquí como loca, es que en Latinobarómetro las jóvenes generaciones dicen preferimos la autocracia antes que la democracia. Y en Europa son las nuevas generaciones las que se están yendo a los extremos.
extrema derecha, extrema izquierda, las nuevas generaciones. Pensaríamos que son las viejas generaciones las que podrían tener esas percepciones tan, tan extremistas, pero no, desgraciadamente son nuestras juventudes las que vienen con esos pensamientos, quizá porque ellos no han tenido que afrontar lo que sí tuvieron que afrontar otras generaciones. No han vivido en guerra, no han vivido en dictaduras. Hombre, es que en el momento en el que lo vivan probablemente van a decir, como Churchill, que la democracia es la peor forma de gobierno excepto por las demás. Entonces, el principio democrático es algo esencial, la defensa del principio democrático, el Estado federal, el Estado laico, que sea república, el sistema de valores, probablemente esto no podría ser modificado en México ni aunque se alcance la votación que exige la Constitución y la mayoría de las 17 legislaturas. Otras cuestiones quizás son más o menos discutibles. Una cuestión muy arraigada en México, la prohibición de reelección presidencial. No de reelección de todos los cargos, porque ya ven que se han ido introduciendo en otros cargos. Es la presidencial. Claro, esto tiene su razón de ser. En el propio sistema presidencial que inaugura los Estados Unidos de América con un presidente, con un titular del Ejecutivo fuerte, que no es lo mismo que en un sistema parlamentario un jefe de gobierno. Angela Merkel, jefa de gobierno de Alemania, cancillera, se reeligió 4 veces, pero claro, tenía un control encima del Parlamento donde Angela Merkel comparecía todas las semanas y le hacían preguntas, interpelaciones, podían haber comisiones de investigación. Ella respondía ante el Parlamento cada semana. Hombre, a veces en algunos sistemas es medio circo, que llega y le preguntan X, Y, se tiran casi hasta tomates y y en otras ocasiones es un control sumamente fuerte, está bajo la lupa del Parlamento y de la ciudadanía, y en algún momento el Parlamento le puede decir, mira, no estás cumpliendo con tu programa, te vas, y cambia un gobierno por otro. Eso sucede en un sistema parlamentario. En nuestros sistemas presidenciales no es tan fácil de poner un titular del Ejecutivo, ¿no? Ahora en México tienen la posibilidad de la revocatoria de mandato, pero eso es algo nuevo en los sistemas presidenciales. Ergo, por eso es que se ha venido dando bueno, se ha venido dando, es que nosotros lo tenemos desde nuestras primeras constituciones en América Latina, ¿no? La prohibición de reelección presidencial. Y ahora la involución es a abrir la reelección presidencial indefinidamente en algunos países. ¿En cuáles? En los menos democráticos. Venezuela, Bolivia, Ecuador, que luego lo revierte, Honduras, Nicaragua, los menos democráticos de la región. La Corte Interamericana ha dicho, eso de reelección indefinida es una alerta roja, warning, peligro. Y veamos quiénes lo han introducido para ver cuál es la finalidad. Ahora, la prohibición absoluta solo la tiene México y Colombia. Solo México y Colombia prohíben de manera absoluta. Es que hasta los Estados Unidos de América permiten la reelección por una vez. Quizá no se va a caer México si permiten la reelección presidencial por una vez, hombre. Pero eso no es algo intangible, es decir, eso se puede reformar. Y no hace falta un poder constituyente, se puede hacer a través del proceso de reforma de la Constitución. Entonces, estas son algunas pinceladas, ¿no? de aprender a leer la Constitución desde perspectivas distintas que van más allá de que la Constitución sea una norma jurídica suprema. Muchas veces incluso, ¿no? Por eso les pongo ahí es un híbrido. A veces creemos, la Constitución es esa que tiene 135 artículos y que tantos transitorios. Es más, en algunas asignaturas, cuando estudian constitucional, les hacen aprenderse de memoria la Constitución. Yo digo, es que a mí qué me importa, ¿para qué quiero que venga uno y me recite la Constitución? Si es que ahora mismo la ven en el reloj. O sea, abren y aquí está internet y lees, no hace falta, si lo importante es saber de dónde vienen todas esas garantías, porque sabiendo de dónde vienen, sabemos para qué están ahí. Y podemos, desde nuestra trinchera como ciudadanos o desde nuestra trinchera como funcionarios, como políticos,
defender nuestra Constitución. Pero es que si ni lo entendemos, ¿qué vamos a entender? O sea, ¿qué vamos a defender? Pues no sabemos ni para qué está, ni por qué, ni cuál es lo esencial, ni qué pasaría si mañana nos levantamos sin Constitución, ¿no? Oye, que hay países que esto les ha pasado, quizá no de un día para otro, pero sí de una época a otra, por lo mismo, porque no han tenido esa percepción de defender realmente lo que es su constitución. Y lo digo con conocimiento de causa. Nicaragua no se levantó de un día para otro, pero a través de los años veíamos que un régimen iba degradando las instituciones, degradando el valor garantista de la Constitución. Nos levantamos un buen día después de todo ese proceso que se vino haciendo y ya no teníamos nada, no teníamos separación de poderes, ninguna, no había instituciones la más mínima. El proceso electoral viciadísimo. Hay elecciones periódicas, pero no son ni competitivas ni auténticas, no tienen ninguna garantía. Separación de poderes en letra muerta. Un mismo partido está con mayoría en todos los poderes y de derechos ninguno. Sales a manifestarte y lo menos que te puede pasar es que te encierren y ahora casi de por vida como terrorista en la cárcel por actos de terrorismo. Porque se manifestaba en contra del gobierno. Es un, ¿cómo? Es un traidor a la patria, pero hay un nuevo término que se ha venido introduciendo por los gobiernos populistas, ¿no? De que alguien que se pronuncia en contra del gobierno, sí, se hace de traidor a la patria, ¿no? Ese es el término, traidor a la patria, que ¡buah! Traidor a la, merece todo, merece el escarnio público, ser encerrado de por vida, que se le juzgue y se le condene a 40 años de prisión. Sin ninguna garantía, sin las garantías del proceso judicial. Eso es lo menos que te puede pasar. Imagínense, entonces perdimos nuestro sentido de constitución, nuestro concepto, no sabíamos para qué teníamos, y en ese momento queríamos constitución, porque en ese momento sí decimos, es que antes podíamos ir y decir, es que el artículo tal protege nuestro derecho a la libertad de manifestación, y cuando teníamos instituciones y se cumplía el valor garantista de la Constitución, teníamos una respuesta favorable. Pero ahora ya no. Y en ese momento queremos constitución, queremos democracia y queremos todo aquello que nos daba igual tenerlo o no. Por eso es importante crear conciencia sobre estas cuestiones. Hoy lo tenemos, mañana no sabemos. O hoy lo tenemos y mañana puede suceder, ¿no? Les digo esto, que se reforme la Constitución de una sola sentada. ¿Podría eso pasar o no? Que mañana amanezcan y digan va a ser monarquía y no va a ser república. Eso como cuestiones así, pero podría ser otras, ¿no? Entonces, hay que tener presentes para qué tenemos una constitución, por qué existe, qué papel cumple dentro de nuestro Estado y si es un papel central y nuclear, aprender a defender realmente desde nuestras trincheras el papel de la constitución. Y bueno, yo voy a quedarme hasta aquí, no sé si alguien quiera hacer algún tipo de participación. Miren, luego yo les podría decir, es que en la Constitución están principios y normas, y esa ya es otra clase más, ¿no? De cómo se articulan los derechos en la Constitución y tal. Pero creo que la idea primaria para entrar a estos temas, si queremos hablar de una ética en nuestra Constitución, es hablar de la ética desde la perspectiva del garantismo, ¿no? Es que no, para mí personalmente no hay nada más importante en la Constitución. Claro, luego también podemos hablar no solamente de cómo están redactados los derechos, de cómo se defienden los derechos, ¿no? De qué mecanismos, si podemos mejorarlos o no, qué evolución han tenido. Todo eso es importante dentro del constitucionalismo, pero la base principal es entender a nuestras constituciones. En eso, Javier Díaz Reborio, quien ha sido mi director de tesis doctoral, ¿no? mi maestro, ha sido también muy beligerante, ¿no? Él tiene muchos textos que van rescatando esta perspectiva de la Constitución, ¿no? Y que no la separa del ámbito formal. Él dice, hombre, es imprescindible que esta visión garantista de la Constitución esté dentro de una norma suprema, porque si está dentro de una ley, entonces eso es papel, letra muerta. Pero tienen que estar las dos partes, porque si no nos encontramos
lo que siempre les digo, constituciones que dicen ser normas supremas, pero que en la práctica no son nada. Nicaragua tiene una constitución y dice que es la ley suprema del país. Y hay una corte que defiende que la constitución sea la ley suprema del país, pero esa corte tiene la misma mayoría que el parlamento y no se va a atrever nunca a decir que una ley del parlamento es contraria a la constitución. ¿Y de qué sirve entonces que la constitución sea ley suprema? De nada. De nada. Entonces, la constitución no es solo eso, no es eso y es lo que sucede en la realidad. Hay que ir viendo si se va adaptando a la constitución, si responde la constitución a las necesidades de la sociedad en su aspecto garantista. Yo les dejo esta idea y esta reflexión. Creo que eso es lo esencial, ¿no? De tener presente en esta materia. Está íntimamente unido a lo político electoral, ¿no? Yo les decía, si bien las primeras constituciones no vienen de la mano con el principio democrático, ¿por qué? Porque la francesa y la estadounidense del siglo XVIII, en cuanto al reconocimiento de derechos políticos, era restringido. Solo una parte de la población podía participar en la elección de representantes o ser representantes. Eso no era principio democrático. Todo lo contrario, luego se va ampliando, ¿no? En Francia, cuando se pasa del sufragio censitario al universal masculino, luego hay que esperar siglos para que sea universal femenino y masculino. En Estados Unidos no hubo sufragio censitario en el sentido del francés para fortalecer a la burguesía, pero en un primer momento no votaban ni las mujeres ni los afrodescendientes y otros grupos en situación vulnerable. Poco a poco se han ido introduciendo enmiendas a la Constitución para ampliar el sufragio. Y ahí se va introduciendo el principio democrático, que luego forma parte de nuestro constitucionalismo. Aunque yo siempre les digo, no nos engañemos, no tenemos hasta el día de hoy, aún a día de hoy, siglo XXI, sufragio universal. Aún a día de hoy no tenemos sufragio universal. Pero sí, mucho más, estamos mucho más cerca que en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, todo estuvo unido con el ámbito político electoral. ¿Por qué? Porque si la Constitución tiene como finalidad limitar el ejercicio del poder y el vehículo para llegar al poder son las elecciones, claro, todo esto está íntimamente unido. Es una rueda que está completa en su engranaje, une todos estos elementos, ¿no? Por eso es base fundamental. Todo esto está desde la Constitución, ¿no? Y desde lo que queramos que esté una cosa. Entonces, no sé si alguien quiera hacer alguna participación, puede hacerlo. Yo ya hablé lo suficiente y más de lo que tenía que hablar. Eh, y si no, pues espero que estas pinceladas pues puedan generar, ¿no? Reflexión o quizás si tienen que hacer algún trabajo, quieren crear una línea de investigación, indagar más sobre determinados aspectos, pues que les cree una perspectiva para ello, ¿no? Hay muchas cuestiones aquí que son sumamente interesantes e importantes de abordar, ¿no? Desde una perspectiva teórica y práctica. Y bueno, y si no hay participación, pues yo creo que cerraríamos aquí. Muchas gracias, doctora. Vale, gracias. Buen fin de semana. Muy interesante. Gracias. Hasta pronto. Excelente, doctora, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, doctora, nos vemos. Nos vemos.